Gabriel, ¿ya lo tienes? Muy bien. Jesús, ¿dónde está Jesús? Y Fernando, y Ariana, muy bien. Omar, ¿ya tienes la cita? Muy bien. Todos mis hermanos listos con el texto de Juan 16. Vamos a leerlo, mis hermanos, a partir del versículo número 16. Juan 16, 16 hasta el versículo número 33. ¿Están listos? Muy bien. Vamos a leerlo en ese sentido. Dice así la palabra del Señor. Todavía un poco, y no me veréis, y de nuevo un poco, y me veréis porque yo voy al Padre. Entonces se dijeron algunos de sus discípulos unos a otros: ¿qué es esto que nos dice? Todavía un poco, y no me veréis, y de nuevo un poco, y me veréis porque yo voy al Padre. Decían, pues, ¿qué quiere decir con todavía un poco? No entendemos lo que habla. Jesús conoció que querían preguntarle y les dijo: ¿preguntáis entre vosotros acerca de esto que dije todavía un poco y no me veréis, y luego un poco y me veréis? De cierto os digo, que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará, pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. La mujer, cuando da a luz, tiene dolor porque ha llegado su hora, pero después que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. También vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón y nadie os quitará vuestro gozo. En aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo, que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre os lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. Estas cosas os he hablado en alegorías. La hora viene cuando ya no os hablaré por alegorías, sino que claramente os anunciaré acerca del Padre. En aquel día pediréis en mi nombre, y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. Salí del Padre y he venido al mundo, otra vez dejo el mundo y voy al Padre, le dijeron sus discípulos. He aquí ahora hablas claramente y ninguna alegoría dices. Ahora entendemos que sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte. Por esto creemos que has salido de Dios. Jesús les respondió: ahora creéis, y aquí la hora viene y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado, y me dejaréis solo, mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Muy bien, mis hermanos, vamos a orar, ¿sí? Muy bien. Todos mis hermanos en oración. Señor, te agradezco por este día, Señor, que nos das para poder congregar. Padre, te suplico, mi Señor, que a nosotros venir a este tiempo de tu palabra podamos ser bendecidos y nutridos, podamos creer, Señor, a tu palabra, podamos ser edificados. Señor, habla a nuestras vidas y vivifica nuestras mentes, de tal forma, Señor, que al descubrir, Señor, lo que hoy tú hablas a nuestras vidas, Señor mío, podamos vivir en esa paz, mi Señor, que no es como el mundo la da, esa paz que nace de la victoria que Cristo ha logrado, no tomando en cuenta todas las circunstancias que nos rodean, sino más bien una paz que sobrepasa todo entendimiento. Ayúdanos a ver nuestra necesidad de Jesucristo en nuestras vidas. Ayúdanos a considerar, Señor, la dependencia que tenemos a nuestro Salvador. Por favor, habla a cada vida y a cada corazón. Habla a mi vida, Señor, para poder ser un hombre que pueda hablar, Señor, con integridad, con verdad, con poder, conforme tú has, Dios mío, determinado que tu palabra se haga escuchar.
por favor, hoy bendice este tiempo. Bendice este tiempo de comunión. Bendícenos con tu palabra, te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Ok. Muy bien, mis hermanos. El título para este sermón es La clave del gozo cristiano. Porque, como ya saben, y lo hemos mencionado otras veces, el gozo que la Biblia nos enseña no es igual al gozo que el mundo ofrece o que el mundo enseña. Yo sé que el mundo habla de esa búsqueda de la felicidad. Inclusive hay una película de Will Smith que se llama de esa manera, ¿no? En busca de la felicidad. Y la felicidad de este hombre se basaba en este caso en que logró pues entrar a una empresa en la cual estaba siendo evaluado y al final se convierte en un gran empresario. ¿Sí han visto esa película? ¿Nunca la han visto? En esta semana se hizo muy conocido, no sé si ustedes lo vieron en internet, en redes sociales, la primera mujer muy joven de 25 años que se le aplicó la eutanasia. No sé si lo llegaron a ver. Sí, fue muy conocido, ¿no?, en internet. Y que ustedes saben lo que es eutanasia, ¿no? Es un proceso médico en el cual la persona se le asiste para que pueda morir y que se aplica a personas que, bueno, es un debate muy fuerte que existe en el ámbito cristiano, en la ética cristiana. En muchos países que se entiende que son ya desarrollados, pues es algo totalmente normal, en este caso como lo es España y muchos países de la Unión Europea, pero sin embargo sigue siendo algo controversial. Y cuando uno ve el caso de esta joven, pues pienso yo, porque lo pienso, bueno, ¿qué es lo que la motivó a tomar esa decisión? Porque fue a través de un juicio legal en contra de su padre que ya, pues, toma esa decisión, el gobierno le ampara para poder hacer esa eutanasia y final de cuentas esta mujer fallece o pues muere, ¿no? Es controversial porque ella decía que tenía mucho sufrimiento y es lo que muchas veces las personas que se encaminan a esa decisión pues deciden que ya no tienen razones para vivir, no encuentran la felicidad. Y es importante que podamos quizá tomar conciencia para poder dialogarlo de una forma quizá más amplia entre amigos como cristianos, porque vivimos en un mundo que dicta que la felicidad es que logres éxito, que alcances lo que quieres, y el sufrimiento es algo que no debe de pasar en la vida de ningún ser humano. No sé si ustedes tengan ese concepto. Yo sé que a ninguno de nosotros nos gusta sufrir, creo que a nadie, ¿verdad? Pero nosotros encontramos en las páginas de la Biblia que el sufrimiento es muchas veces instructivo y la alegoría o el recurso que utiliza el Señor es excelente, porque Él dice que la tristeza se convertirá en gozo. No dice que esa tristeza será cambiada o que va a ser suplida, sino que eso mismo que causa tristeza, eso mismo produce gozo de tiempo después. Y el Señor utiliza esa figura o esa ilustración de un parto. Mis hermanas que son madres y que tuvieron partos naturales, o que inclusive no naturales, pero tuvieron todo ese proceso del embarazo, pues fue algo cansado, doloroso, y prácticamente el Señor hace referencia a la labor de parto. Las que tuvieron esa labor de parto, yo no sé, ni me imagino, pero supongo que fue doloroso, ¿no? Fue doloroso. Y normalmente es algo que los hombres nunca vamos a poder experimentar. La mujer sí lo ha experimentado, pero lo que está diciendo el Señor es que ese dolor que siente tan terrible, después se convierte en una alegría porque ahora tiene en sus brazos al fruto de todo ese dolor y toda esa aflicción. Entonces,
al cristiano bíblico, al cristiano de las Escrituras. El Señor nos enseña que el sufrimiento no es algo que busquemos evitar. Y viene a colación a mi mente todo esto porque esta persona que se realiza ese procedimiento de eutanasia, pues investigando un poco más, ella misma se provocó esa paraplegia que tenía, porque ella misma al aventarse de un quinto piso se provocó eso. Y claro, hay muchos criterios, muchas cosas que pasan por la mente, pero uno de sus argumentos era eso: ya no tengo objetivos, ya no quiero vivir, no es feliz, ¿no? Y es importante quizá, como les repito, que podamos como cristianos ahondar en ese tipo de temas, porque es parte de nuestro quehacer, es parte del mundo que nos rodea. ¿Se acuerdan que hemos estado viendo esto del mundo? El mundo tiene ideologías, el mundo tiene la forma en la que piensa, el mundo dice que las cosas deben ser de una forma, pero los cristianos decimos no. Y recuerden que por esa razón el mundo nos odia. El Señor termina diciendo: en el mundo tendréis aflicción, pero no tengan miedo. Yo he vencido al mundo. Entonces, por eso estamos tratando de descubrir, y por eso es el título de este mensaje, la clave del gozo cristiano. Porque ser feliz para el mundo es sentirse bien, y sentirse bien implica que no hay ningún sufrimiento, que la persona no sufre nada, que no pasa nada con ellos, y que las personas no quieren soportar el dolor. Yo sé que hay personas que a lo mejor por algunas circunstancias atraviesan enfermedades. Algunas personas por algunas circunstancias enfrentan, problemas familiares, problemas que son muy complicados. Es que el dolor es parte de nosotros, el dolor es parte de nosotros. No podemos decir que no. Todos los seres humanos sufrimos, y aún los cristianos, según las palabras del Señor, sufrimos más. El Señor nos los dijo, ¿no? ¿El por qué razón sufrimos más? Porque el mundo nos aborrece. Entonces, tener estabilidad económica, tener bienestar físico, tener reconocimiento social, tener experiencias placenteras, eso no es la felicidad. Esa podría ser una felicidad efímera. Lo que el Señor nos ofrece es una felicidad que es el texto que vamos a analizar en este capítulo número 16. De tal manera que si ustedes recuerdan lo que hemos visto en estos capítulos del 13 al 16, es lo que se conoce como el discurso del aposento alto. Es cuando Jesús se queda aparte con sus apóstoles unas horas antes de ser crucificado, y entonces Él comienza de una forma muy íntima a hablarles cosas que quedaron registradas en este Evangelio y que tienen particularmente que mostrarnos que el Señor ya se va a ir. ¿Se acuerdan de eso? El Señor se va, y Él cuando dice me voy a ir, se refiere a su muerte, a su sepultura, pero también se refiere a su resurrección y a su posterior ascensión. Es decir, el Señor, aunque va a resucitar, va a estar poco tiempo con ellos. Por eso es lo que dice ahí. Vean el texto, lo que dice. Están allí, capítulo número 16. Él dice, el versículo número 16, todavía un poco, y no me veréis, y de nuevo un poco, y me veréis, porque yo voy al Padre. Y no sé si a ustedes, pero a los apóstoles sí les causó confusión. Miren lo que dice el 17. Entonces se dijeron algunos de sus discípulos unos a otros: ¿qué es esto que nos dice? Todavía un poco, y me veréis, y de nuevo un poco, y me veréis, porque yo voy al Padre. Lo que el Señor está diciendo evidentemente es que Él se va a ir, que todavía por un poco de tiempo lo van a ver ahí, lo tienen esas horas que restan, pero después no lo van a ver, pero que después otra vez lo volverán a ver. Yo sé que se escucha un poco confuso, pero básicamente es lo que el Señor está diciendo. Quizá lo tengo aquí en una versión que es la versión de Nueva Traducción Viviente, y dice de esta manera: dentro de poco ya no me verán más, pero tiempo después me verán de nuevo. ¿Sí? Quizá hubiera sido más fácil para los discípulos que les dijeran eso, aunque no era propiamente
no era propiamente la confusión de las palabras, sino el entendimiento de que cómo que te vamos a ver, te estamos viendo ahora y después ya no te vamos a ver. ¿Sí? Entonces, mis hermanos, el Señor está anunciando su partida inminente. Lo que hemos aprendido en estos capítulos es que recordarán que los apóstoles están profundamente entristecidos, están decaídos porque dicen, ¿cómo es que te vas a ir? Claro, el Señor, la promesa que también dice es, me voy a ir, pero también les voy a mandar al otro Consolador, que es el Espíritu Santo, es el Espíritu Santo de Dios. Así que, mis hermanos, lo que yo quiero que ustedes y yo aprendamos es que el gozo cristiano no nace de la ausencia del sufrimiento. El gozo cristiano no nace de la ausencia del sufrimiento, sino de la victoria de Cristo. ¿Escucharon eso? Nuestro gozo se fundamenta en la victoria de Cristo. Por eso es que nuestro gozo es duradero. Nuestro gozo traspasa aún el sufrimiento y traspasa las aflicciones, y traspasa todo lo que pudiese venir en contra de nosotros, porque la tristeza del creyente se mantiene firme y estable porque tiene la paz de Cristo. Y quiero solamente, para que vayamos entendiendo, definir qué es el gozo cristiano, qué es el gozo. Ustedes leyeron Gálatas hace unos minutos, Gálatas 5, y allí hace referencia a las obras de la carne, a todas las formas en las cuales el hombre, quizá no todas, pero sí en algunas áreas en el cual el hombre puede andar en sus pasiones, pero también hace referencia a frutos que el Espíritu Santo de Dios hace que produzcamos en la vida de cada creyente, y uno de esos frutos es el gozo. Yo sé que si algunos venimos de otro contexto de iglesias, cuando nos decían un grito de júbilo o quién está gozoso, pues hacíamos, gritábamos. No sé si a ustedes les tocó eso. ¿Sí, no? Y como que los hermanos a veces platicando con algún hermano de alguna corriente de tipo, dicen, no, es que ustedes no se gozan. No sé si hemos platicado con este tipo de personas, ¿no? Y bueno, pero entonces, es que aún los hermanos también tienen un concepto que gozarse es como que brincar, saltar y reír todo el tiempo. También es cierto que el falso evangelio de la prosperidad ha vendido eso, que tu vida tiene que ser próspera, tu vida tiene que ser victoriosa, tu vida tienes que estar sano, porque si de repente te pega la enfermedad, quién sabe cómo andas con Dios. Tu vida tiene que ser perfecta. Ese es el discurso de los cristianos, o de los teleevangelistas, o de ese tipo de evangelio de la prosperidad. Todo tiene que ser perfecto en tu vida. Y mis hermanos, yo he platicado con muchas personas que me dicen, es que eso es lo que me dicen, pero yo no es lo que vivo, no es lo que siento. Me siento frustrado. No sé cuántas personas quizá atravesaron frustración o ven a personas que están frustradas en congregaciones así, porque les venden un mensaje distinto al que realmente están experimentando. Ellos no ven victoria, no ven gozo, ven solamente aflicción, y no está ocurriendo eso que les dicen. Y el discurso es que te falta fe, o quién sabe cuántas cosas más. Pero el gozo cristiano, y escuchen esto, el gozo cristiano es el deleite producido por el Espíritu Santo que experimentan todos los que han sido redimidos. Es el deleite. Escuchen esas palabras. El gozo cristiano es el deleite que el Espíritu Santo produce a todos los que hemos sido redimidos por la sangre de Cristo. Mis hermanos, a todos los cristianos aquí presentes, creyentes, que han creído en Jesucristo, que han puesto su confianza, este mensaje es una promesa firme para ustedes. Para mis hermanos que quizá, o personas que quizá aún tienen esas circunstancias de saber si caminar en la fe es un llamado a que puedan venir a Cristo y descubrir lo que los cristianos hemos recibido. ¿Por qué tanta dependencia? ¿Por qué tanta necesidad de seguir, caminar, creer, leer la palabra? Porque hemos recibido un gozo que no es de esta tierra. Es un gozo inefable que sobrepasa, aunque todo lo a nuestro alrededor sea aflicción. Oigan esto, hay un hombre, y lo conocen, que se llama Pablo.
Y Pablo, si ustedes han leído de él, es un hombre que sufrió prisiones, encarcelamientos, azotes, persecuciones. Y él en Filipenses 4:4 dice: regocíjense en el Señor siempre. Otra vez os diré, regocíjense. Y ustedes pensarán, bueno, Pablo se le está pasando súper en donde está. Pero Pablo en ese momento estaba encarcelado, estaba en un arresto domiciliario. Tenía un soldado que le custodiaba, se iban cambiando los soldados evidentemente, y que estaban siempre supervisados. No podía predicar libremente el Evangelio. Él mismo pagaba sus gastos. Había gente que competía contra él porque decía que trataba de predicar el Evangelio, tratando de causarle una aflicción a Pablo. El mismo Pablo está diciendo: estuve quizá muy cerca de ser ejecutado. Pero él dice y él expresa un tremendo gozo, porque otra vez el gozo no depende de mis circunstancias. Recuerda, no depende si he sido exitoso, no depende si he triunfado en el aspecto profesional, no depende en todo lo que, en circunstancias, porque hay circunstancias, hermanos, que ustedes no van a dominar, no van a tener control. Cuando llega quizá una enfermedad, no es algo que nosotros esperábamos, o lo esperábamos. Cuando llega alguna pérdida, quizá familiar, por algún hermano, algún padre quizá, o inclusive hasta un hijo, es algo que no esperábamos. Regresando a la idea del Señor Jesucristo, que dice: esa mujer que espera el fruto de su vientre. Pero ¿qué hay de todas esas mujeres que han sufrido una pérdida de un bebé? Hermanos, a veces las personas llaman a los pastores y quizá quisieran que los pastores tuvieran todas las respuestas, pero uno no sabe ni qué decir. O las personas los buscan a ustedes porque son cristianos y ustedes no saben qué le digo, cómo la consuelo. O sea, es algo difícil, ¿no? ¿Cómo enfrentamos esa situación? Por eso tenemos que estar enraizados en este gozo que no nace de todas esas alegrías, que no es que sean malas en sí mismas, mis hermanos, pero eso no es el verdadero gozo, sino que el gozo es el estado de satisfacción que proviene de poseer a Dios como nuestro tesoro más elevado. Dios es nuestro más alto tesoro que tenemos nosotros como cristianos. Él es nuestra confianza y nuestra esperanza. Él es en quien enraizamos toda nuestra seguridad. Y a pesar de todo lo que ocurra en el contexto que nos rodee, nosotros nos mantenemos firmes y confiados. Yo sé que esta palabra tiene que ser un momento en el cual esté siendo firmemente enraizada en nosotros, porque ninguno sabemos cuándo nos enfrentaremos a circunstancias adversas. Nunca lo sabemos. Pero sí tenemos que estar seguros que cuando esos momentos lleguen, nos va a doler mucho. Sufrimiento vamos a pasar. Pero siempre recuerde que nuestra victoria es la victoria que Cristo tuvo en la cruz. Así que, siguiendo el consejo de nuestro hermano Pablo, algo que tenemos que saber que es que todos los cristianos somos llamados a tener gozo. Sí, todos los cristianos somos llamados a tener gozo, porque lo contrario sería que dejemos crecer una raíz de amargura. ¿Sí han conocido personas así? Amén. Que tienen una profunda raíz de amargura. El gozo cristiano no ignora la tristeza. Ese es el primer punto que vamos a desarrollar. Es que el gozo cristiano no va a ignorar la tristeza, porque la aparente ausencia, en este caso de Cristo, a los apóstoles estaba causando dolor y tristeza. Ellos estaban tristes, estaban en ese abatimiento porque decían: Jesús se va a ir. Y recuerden que ellos entendían y sabían que Él era el Mesías, pero Él les está diciendo estas palabras. Él les dice: un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis. Que, como les dije, a lo que se refiere es que Él lo están viendo allí en ese momento, lo van a dejar de ver y después otra vez lo volverán a ver. Por eso veamos lo que dice: todavía un poco y me veréis, y de nuevo un poco y me veréis. Para que lo entiendan, Jesús dice, si lo dijera quizá de una forma más directa: me voy a ir porque me van a matar, voy a estar 3 días
en el sepulcro y ya no me van a ver ahí. Pero después, al tercer día, voy a resucitar y yo vendré a ustedes, me van a ver. Todavía durante 40 días me van a poder ver, pero después ya no me van a ver. Pero recuerden que el Espíritu Santo va a venir y que el Espíritu Santo estará con nosotros y es Cristo mismo en nosotros. Así que, mis hermanos, la forma fácil en que la Biblia, la Nueva Traducción Viviente nos la dice es que dentro de poco ya no me verán más, se refiere a su muerte, pero tiempo después me verán de nuevo, se refiere a su resurrección. ¿Todos lo hemos comprendido? Muy bien. Lo cierto es, mis hermanos, es que vean lo que dice más adelante. Yo sé que los apóstoles dicen, entonces se dijeron algunos de sus discípulos, unos a otros, ¿qué es esto que nos dice? Todavía un poco y no me veréis, sino un poco y me veréis, porque yo voy al Padre. Decían pues que quiere decir con todavía un poco, no entendemos lo que hablan. Eso ya lo conocimos, lo entendimos. Pero vean lo que dice el versículo número 19, ¿están allí? Dice, Jesús conoció que querían preguntarle y les dijo, preguntáis entre vosotros acerca de esto que dije, todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis. De cierto os digo, y escuchen esto, que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará. Pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. Dense cuenta de eso. Vayamos a esa parte. Todavía, versículo 20, perdón, de cierto os digo que vosotros lloraréis y lamentaréis. Vosotros lloraréis y lamentaréis. Mientras ustedes lloran y se lamentan, ¿qué es lo que hace el mundo? Mientras ustedes lloran y se lamentan, ¿qué es lo que hace el mundo? Solamente lean ahí, ¿qué dice? Dice, se alegrará, muy bien. Vosotros lloraréis y lamentaréis y el mundo se alegrará, pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. Evidentemente sabemos que la razón por la cual Jesús va a ser crucificado es porque los gobernantes de ese momento pues es lo que estaban buscando, buscar una ocasión para matarle. Para el mundo de ese momento, y si ustedes recuerdan el momento de la cruz, la gente se burlaba de él y le decía, si tú eres el Hijo de Dios, bájate de la cruz. El Señor, cuando decía algunas palabras como Elí, Elí, lama sabachthani, se burlaban, decían, a Elías está llamando, a ver si viene por él. ¿Se acuerdan de eso? Le decían, a otros sanó y así no se puede salvar. La gente se burlaba. El mundo en ese momento estaba alegre, estaba gozando. Recuerden que cuando estamos hablando del mundo, esto es el sistema contrario a Dios. ¿Y cuál era la condición de los seguidores de Cristo? En ese momento, evidentemente, en la cruz estaban las mujeres que estaban llorando, pero también estaba Juan, el apóstol, y los demás estaban esparcidos, que inclusive es algo que Jesús les va a decir más adelante, ustedes van a ser esparcidos. Entonces, eso es lo mismo que ocurre muchas veces en nuestras vidas. Mientras nosotros sufrimos por alguna circunstancia, el mundo muchas veces se alegra. Yo sé que siempre que hablamos de sufrimiento, siempre hablamos de un hombre del Antiguo Testamento. ¿Quién es? Job. Job es un hombre que fue, dice Dios, porque fue el testimonio que Dios da de él, que era un hombre justo, recto y apartado del mal. ¿Se acuerdan? Sí. Y que Dios lo había premiado, lo había recompensado. Y cuando vemos esa escena donde él empieza entonces a perder todo, él mismo se pregunta y se cuestiona por qué razón. Él pide audiencia a Dios. Dios nunca le dice la razón por la cual él sufre, pero sí recordarán que llegan algunos amigos y le dicen, Job, tú estás así porque algo hiciste. Tú estás así porque seguramente incurriste en un pecado y tienes que confesarlo. Porque la idea es, según la teología de los amigos de Job, la teología de muchos es que las personas sufren porque, y sí es cierto, pero en el sentido, por eso es que tiene que haber una evaluación, tiene que haber un autoexamen. Sí es cierto que muchas veces uno mismo se provoca pues males, ¿no? Por sus mismas decisiones.
Pero también es cierto que Dios es un Dios que a veces de forma soberana usa el sufrimiento, como en el caso de Job. Job en este caso era inocente en ese sentido. Era inocente en el sentido de que él entendía que él no había incurrido en nada de las acusaciones que los amigos le están diciendo. Piensen también en José. ¿Se acuerdan de José? En el Antiguo Testamento, en Génesis, cuando él pues, es vendido por sus hermanos, es llevado a Egipto, y entonces un texto que es muy particular es el de Génesis 50, 20, donde él dice que ese mal que sus hermanos hicieron contra él, Dios lo tornó para bien, para salvar a todo ese pueblo. Ahora piensen en Jesús también. El Señor está muriendo, o más dicho, va a morir. Estaría muriendo entonces en la cruz, derramaría toda su sangre y moriría como un hombre inocente. El mundo le acusó, le señaló, se burló, pero él, esa tristeza que se derramó en todos sus seguidores, se convierte en gozo. Entonces, para nosotros, esa muerte de Cristo, su resurrección también, y eso es importante, la resurrección no es algo que va a ocurrir de forma espiritual, sino es algo que ocurre de forma histórica y real. La resurrección fue un acontecimiento, sí, fue un milagro, nadie puede explicarlo, solamente por el poder de Dios, pero fue algo que tenemos que considerar como un acontecimiento que da sentido a nuestra fe. Miren lo que dice nuestro hermano Juan Calvino cuando escribió una paráfrasis pastoral. Dice: Cristo no promete a sus discípulos una vida placentera, sino una fe que los sostenga cuando todo parece perdido. Una fe que los sostenga cuando todo parece perdido. Nosotros quizás no estemos sufriendo lo que sufrió Job, pero la misma fe que debemos tener hacia Dios, en este caso hacia Cristo, es la que debe sostenernos. Donald Carson también hace un comentario y dice: el mundo se alegra porque ve a la cruz como el fin de una amenaza, no como el comienzo de la redención. La misma cruz produce reacciones opuestas, porque revela dos cosmovisiones irreconciliables. ¿Se acuerdan de lo que les enseñé acerca de la cosmovisión? Es la forma que entendemos y que vemos el mundo. La forma en que nosotros como cristianos entendemos el mundo es una forma en la que entendemos el mundo en dependencia a Cristo. Si ustedes le dicen a una persona que sea gozosa en su dolor, pues evidentemente se va a molestar, ¿no? Pero un cristiano entendería esto. Ahora, vean lo que dice, para que examinemos esa parte. De cierto os digo que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará, pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. Y es ahí donde el Señor da la ilustración de la mujer que tiene ese alumbramiento, para que entonces podamos comprenderlo mucho mejor. Yo creo que todos ya hemos entendido esa parte que ya hemos mencionado, de la mujer que tiene sus dolores de parto y que al dar a luz, después de toda esa aflicción, tiene ya a su bebé consigo. Y ahora quiere volver a embarazarse, ¿no? ¿O no? Algunas ya no. Algunas que dicen: ya no me voy a embarazar, cuando están en el embarazo. Pero después quizá otra vez surge ese deseo, o algunas que han tenido la oportunidad que encaminan otra vez a otros embarazos, lo cual es bueno delante del Señor que haya esa fructificación. Charles Spurgeon comenta esto y dice: las lágrimas del creyente nunca caen al suelo sin propósito, porque Dios las recoge para convertirlas en gozo. Muy bien. Pero dense cuenta la forma en la que el Señor utiliza esa ilustración. La mujer, cuando da a luz, tiene dolor porque ha llegado su hora. ¿Se acuerdan que el Señor Jesucristo muchas veces dijo eso? Aún no ha llegado mi hora, aún no ha llegado mi hora, y al final dice: ya ha llegado la hora, haciendo referencia a su muerte. El versículo 22, ¿están allí? Jesús dice: también vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón y nadie
os quitará vuestro gozo. También vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón y nadie os quitará vuestro gozo. Recuerden que el Señor va a resucitar. Ellos van a ser entristecidos, decaídos, pero lo volverán a ver. En aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo que cuanto pidiereis al Padre en mi nombre os lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Eso es importante aclararlo. Yo sé que ustedes hacen oraciones y cuando oran lo dicen en el nombre de Jesús. ¿Sí, no? Pero recuerden que esas no son palabras mágicas o como que las palabras que sellan la oración para confirmarla. Recuerden que Jesucristo es nuestro mediador. Nosotros venimos al Padre porque Cristo nos ha revestido. Nada habéis pedido hasta ahora, pero todo lo que pidieres en mi nombre, el Señor dice aquí que el Padre lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre, pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. De tal manera que nuestras oraciones que hacemos cuando venimos al Señor y lo hacemos en el nombre de Jesús, es porque Él es aquel que murió, resucitó, aquel que es nuestro Señor y Rey y aquel que nos da acceso al lugar santísimo. Cuando digo lugar santísimo, nos da acceso al trono de la gracia, nos da acceso al Padre. Recuerda lo que Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Es decir, no solamente es decirlo como las palabras que van hacia la oración. ¿Sí, mis niños? ¿Los niños dónde están? ¿Ustedes también haciendo oración? Y cuando dicen en el nombre de Jesús, lo decimos así, o les enseñamos a ustedes también, porque lo hacen, porque Jesucristo es quien creemos que es quien nos da acceso al Padre. ¿Sí? Porque nos escucha y nuestras peticiones buscamos que sean conforme a la voluntad de Dios. ¿Sí? Muy bien. Entonces, mis hermanos, versículo 25. Y vamos a empezar esa parte final porque, mis hermanos, ya les dije, ¿no? Estas son las últimas palabras del Señor con sus discípulos. Estas son las últimas palabras del discurso. Porque en el capítulo 17, todo el capítulo 17 es una oración. Todo el capítulo 17 es la oración que Cristo hace por nosotros, que hace por sus apóstoles. Pero hay una parte en donde los incluye. No te ruego solamente por eso, te ruego por todos los que han de creer por la palabra de ellos. Ahí nos incluye a nosotros. Pero eso lo vamos a ver la siguiente semana. Pero sí, estas son las últimas palabras del Señor. Porque la próxima semana, si ustedes pueden adelantarlo, verán toda una oración de Jesús en el capítulo 17. Pero el 25 dice estas cosas: os he hablado en alegorías. La hora viene cuando ya no os hablaré por alegorías, sino que claramente os anunciaré acerca del Padre. ¿Se acuerdan que Jesús les enseñaba a los apóstoles y enseñaba a la gente también en alegorías? ¿Sí se acuerdan que es una alegoría? ¿Se acuerdan lo que es una parábola? Quizás sería bueno que lo aclarásemos. Una parábola es una enseñanza corta que tiene una verdad espiritual, que es tomado de elementos de la vida cotidiana. ¿Se acuerdan que Jesús enseñaba acerca de parábolas, por ejemplo, que tienen que ver con semillas, con árboles, con plantas? ¿Se acuerdan? Sí. Tienen que ver con jornaleros. Él tomaba cosas de la vida cotidiana, de la sociedad, de la cultura, para entonces enseñar una verdad espiritual. Una alegoría es una enseñanza que tiene aspectos simbólicos y que por lo regular el Señor, cuando enseñaba de esa manera, explicaba qué quería decir. Como cuando, por ejemplo, enseña la parábola del sembrador, que es una alegoría, pero el mismo Señor la explica. O la parábola del trigo y la cizaña, que es una alegoría, pero el Señor la explica. Y hay parábolas que no son alegorías y que no tienen ningún simbolismo. Les repito, siempre que el Señor enseñaba una alegoría, por lo regular Él siempre la explicaba. ¿Por qué es importante eso? Porque esa forma de alegorizar textos o pasajes no es sana ni bíblica. ¿Sí? Cuando empiece alguien a decirles que el buen samaritano es no sé quién, es él o la iglesia, tengan cuidado con ese tipo de personas, con ese tipo de enseñanzas. Busquen que la enseñanza sea fiel al texto. Pero el Señor, cuando utilizaba alegorías, siempre las aclaraba. Y eso
Era un recurso que el Señor daba, en este caso a sus apóstoles, porque ellos en ese momento recuerden que aún no pueden sobrellevar todo. ¿Se acuerdan de eso? ¿Se acuerdan que ellos están con Jesús, han estado con Él? El concepto que tienen de Él es un concepto un poco diferente, porque Él piensa que Él va a reinar y gobernar en ese momento. Y entonces Él les tiene que hablar y les dice: aún no tendréis la capacidad de sobrellevar toda la instrucción, pero entonces vendrá sobre ustedes el Espíritu Santo. Entonces sí podrán entender todas las cosas, pero mientras tanto les hablo en alegorías. Y aquí estoy diciendo que hasta ese momento les había hablado en alegorías, pero dice el versículo número 26: en aquel día pediréis en mi nombre, y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios, salí del Padre y he venido al mundo. Otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Los discípulos aquí dijeron: ahora sí te entendemos claramente, ya no hablas por alegoría. Básicamente les dijo: me voy a ir al Padre otra vez porque de él procedo. ¿Qué es lo que les dijo? Les dijeron sus discípulos, repito, y aquí ahora hablas claramente y ninguna alegoría dices. Ahora entendemos que sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte, porque por esto creemos que has salido de Dios. Y vean lo que Jesús responde: ahora creéis. Ahora, aquí la hora viene, y la hora ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado, y me dejaréis solo, mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Esa es una realidad. Los apóstoles, cuando se vieron amenazados, en peligro, huyeron. Todos, incluido Pedro, quien juró y dijo que jamás abandonaría al Señor y que moriría donde él muriera. ¿Se acuerdan? En este evangelio es donde va a agarrar la espada y va a cortarle la oreja a Malco, que es el siervo del sumo sacerdote, pero al final de cuentas sabemos todos que Pedro va a terminar negando al Señor, pero va a ser restaurado por la gracia del Señor. Todo este pasaje, ustedes van a ver más adelante cómo la traición de Judas se va a culminar, cómo Judas va a encaminar a los soldados y Jesús va a ser arrestado. Por eso es importante que pongamos mucha atención a estas palabras, porque son las partes finales de su discurso. Él les está diciendo que van a ser esparcidos, se van a abandonar. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Tengáis paz. En el mundo, esa es la parte que culmina este discurso, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. También el Señor Jesús atrás dijo: ya el príncipe de este mundo se va a juzgar, que lo fue la enseñanza pasada, ¿se acuerdan? La victoria de Cristo es una victoria completa, es una victoria que no tiene igual, y que ustedes, los cristianos, los que han creído en el Señor, son beneficiados por esas promesas y estas bendiciones que el Señor Jesús dejó en este caso. En el mundo tendréis aflicción, pero no temáis, yo he vencido al mundo. Ahora, mis hermanos, dado que yo a veces platicamos y a veces no tanto, pero ustedes también atraviesan aflicciones, y como les dije hace rato, aunque platiquemos, no siempre yo tengo todas las respuestas. Y aunque yo sepa parte de sus aflicciones, no siempre sé cómo actuar ni qué responderle. ¿Cómo responderían ustedes a una persona, por ejemplo, que ha fallecido su hijo de 15 años, su hija de 15 años? ¿Qué le dirían? A veces las personas tratan de consolar: no, es que en el futuro iba a ser mal. ¿Se han escuchado esa razón o ese consuelo? Y a lo mejor Dios quiso quitártelo para que no pasaras más dolores. Pero ¿se dan cuenta cómo ese mismo intento de consuelo trata de eliminar el sufrimiento futuro? ¿Se han puesto a pensar en eso? La cuestión aquí es, mis hermanos, es que el Señor dice: estas cosas las he hablado para que en mí tengáis paz, porque les recuerden esto, nunca se les olvide que el gozo que Cristo nos da no es que nos libra de la aflicción, sino que Él está presente
en medio de la aflicción, en medio de sus tribulaciones, en medio de sus dolores, en medio de sus problemas, en medio de todo lo que están atravesando. Cristo, si ustedes han creído en Él, está presente en todo momento. No están solos. Él dijo que en el mundo tendréis aflicción. Tendríamos que preguntarnos, pregúntense eso, y es un buen momento para meditar. ¿Tu gozo depende de las circunstancias? El gozo que ustedes pueden experimentar, su alegría, su satisfacción, depende de cómo les ha ido. Porque yo tengo que ser sincero, a veces sí viene frustración, ¿no? Tal vez que pretendíamos que a tal edad, o en tal negocio, o en tal circunstancia, íbamos a estar gozosos. Y un ejemplo bien claro es el matrimonio. Porque las mujeres se casan ilusionadas, ¿no? Pensando que ese hombre las va a hacer felices. Pero cuando llega el día y no pasa eso, viene una terrible frustración. Y los hombres nos quedamos, pero ya, ¿cómo recibo eso? O sea, yo no sé si les ha pasado, bueno, los que están casados. Porque es una realidad, mis hermanos. Es una realidad. Se trata de que la verdad pueda ser expuesta. Quizá alguien que estudió una carrera y que pensaba que iba a ser un gran profesionista, iba a hacer y viajar, pues a lo mejor las circunstancias no se dieron y a lo mejor no está ejerciendo la profesión que tenía, por lo que se formó. No, llega a pasar. ¿Eso condiciona tu gozo? Que quizá no te has podido realizar profesionalmente, pues evidentemente. Entonces dense cuenta cómo todo esto se aplica a muchas áreas de nuestras vidas. Por eso la pregunta, ¿tu gozo depende de que las circunstancias cambien? ¿O el gozo depende de que Cristo ya venció? Cristo es el que ha vencido. Todos tenemos planes, teníamos sueños, teníamos ideas de las cosas como iban a ser cuando se dieran, cuando llegáramos a cierta edad. Pero quizás no hemos alcanzado todos esos objetivos. Y evidentemente ustedes ven lo que el mundo dice, es que compañeros o vecinos o familiares que sí alcanzaron eso, pero piensen en esto, mis hermanos, ellos tienen lo que ustedes tienen, ellos tienen a quien ustedes tienen, ellos necesitan a Cristo, porque nuestra vida plena se vive en Él, en el disfrute que obtenemos de nuestro Salvador, y no tiene que ver con conformismos. Es más, es muy probable que estando en Cristo, Dios nos tenga preparados para mejores cosas, aún estando en esta tierra, y evidentemente cuando estemos con Él, pero caminando en su voluntad es mucho mejor. Piensen en David. David era un hombre que teniendo 17 años mató a un gigante, una gran victoria. ¿Y quién se iba a imaginar que tan joven iba a vencer a un gigante? Se hizo muy famoso. Componía canciones. Saúl mató a sus miles, pero David mató a sus 10,000. David fue ungido por Samuel, el profeta. Y para llegar a ser rey, no fue como que ya lo estaban esperando, ¿no? Pasó por terribles aflicciones, de tal manera que él se fue a esconder en una cueva donde dice que se fueron a esconder los enlutados, los endeudados, los amargados. Esos eran la gente que rodeaba a David. Entonces, mis hermanos, nuestro gozo debe de radicar en Cristo, nuestro Señor. Amén. En Cristo, en todas las circunstancias que nos rodean, el mundo va a decir, no has fracasado, has desperdiciado tu talento, has desperdiciado todo lo que tenías, proyectabas para ser grande. Pero es que es lo que el mundo dice. Pero ¿qué dice Dios de nosotros? ¿Qué dice Cristo de nosotros? Y como les digo, podemos, inclusive sufrimos por circunstancias como esas, porque no pudimos hacer lo que teníamos pensado, pero también podemos ahora disfrutar de ese gozo, de esa victoria que se tiene en Jesucristo nuestro Señor. En el caso de una iglesia, en el caso de como iglesia, quisiéramos que todos tuviéramos el gran edificio, que tuviéramos las grandes instalaciones, que tuviéramos una multitud de gente, un gran auditorio. Les digo esto porque eso es lo que la gente piensa del éxito, ¿no? En cuanto a la iglesia.
quisieran que a lo mejor fuera un pastor que fuese seguido en YouTube o que tuviera, no sé, gran renombre. ¿A qué iglesia vas? No, pues voy a tener iglesia, que la gente pensará, mira, va a la mejor iglesia que hay en Chilpancingo. Pero ¿cuál es el concepto de la mejor iglesia que se debe tener? ¿Una iglesia que sea la más grande del edificio? ¿Una iglesia que tenga la mayor cantidad de miembros? ¿Ese es el éxito para las iglesias en Chilpancingo? Yo les había dicho la vez pasada, bueno, lo dije en viernes. El éxito de un ministerio, el éxito de una iglesia no se mide en base a resultados. ¿En base a qué se mide? El crecimiento. Se mide en fidelidad. En fidelidad. Cuando ustedes lleguen delante del Señor, el Señor no les va a preguntar, no les va a decir cuántos miembros reuniste, cuántos seguidores tuviste en YouTube. Les va a decir, bien buen siervo y fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. El éxito se basa en la fidelidad. Cristo es nuestra fortaleza, Él es nuestro Salvador. Ahora quiero que vayan, porque es importante que lo vean, en el texto de primera carta de Pedro. La primera carta de Pedro, mis hermanos, está escrita totalmente en un entorno donde hay persecución, donde los hermanos están sufriendo, donde los cristianos están en pruebas, quizá hasta de muerte. Y lo que el Señor dice por medio de Pedro, empezando desde el principio, Él les dice que quizá su fe tenga que ser probada. Vean lo que dice en el versículo número 6, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, se hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, y quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. ¿Escucharon eso? Gozo inefable y glorioso, porque nuestra esperanza es Cristo mismo, porque nuestra victoria es Cristo mismo. Porque aunque por un poco de tiempo tengamos que ser probados como se prueba el fuego, como se prueba el oro, para producir una joya, esto pues, no solamente no salen así ya de la tierra, ¿no? Tienen que ser procesados al fuego y moldeados, quizás hasta golpeados para que se dé esa forma. Y entonces nuestra fe, así como se prueba el oro, sea aprobada para que al final esa fe sea hallada en alabanza para el Señor. De tal manera, mis hermanos, que vean lo que dice más adelante en el capítulo 2. Todo el capítulo 2, el hermano Pedro hace referencia a que el cristiano es probado quizá en algunos aspectos que menciona aquí. Una es el matrimonio, que ya inclusive lo mencionamos nosotros. Otra es en el trabajo, que tenemos que someternos, y muchas veces tenemos que someternos a personas que son pues no muy correctas, ¿no? Esos contextos, tanto el trabajo, quizá el matrimonio, como he dicho, el matrimonio son momentos en los cuales quizá eso puede producir persecución y aflicción. Pero vean lo que dice el versículo 2:21. ¿Ya están ahí? Dice, voy a leer el 20, porque pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Y escuchen esto, mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. ¿Escucharon eso? Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros. Y vean lo que dice, dejando ejemplo para que sigáis sus pisadas, muy bien, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca,
quien cuando le maldecía no respondía con maldición, cuando parecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, por cuya herida fuisteis sanados, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Ustedes, mis hermanos, si creen en Jesucristo, si han confiado en Él, estén seguras, estén confiados, mis hermanos, todos. El mundo evidentemente dicta una cosa, pero Cristo nos ha dado una gran victoria. El mundo evidentemente seguirá siendo hostil. El pecado seguirá estando allí, siempre latente, la tentación tratando de hacernos caer. Pero se acuerdan que el mundo ya ha sido juzgado. No temáis, no tengas aflicción, yo he vencido al mundo. El pecado que nos hacía caer, también ha sido algo con lo cual podemos levantar nuestra victoria, porque somos más que vencedores en Cristo Jesús, y porque lo decimos en el sentido de que podemos vencer el pecado por la gracia de Cristo. Y otra cosa, la muerte también ha sido derrotada. Yo sé que a veces pasamos por circunstancias donde personas van a irse. Inclusive esa es una de las cosas que también, no sé si vaya a ocurrir, solamente Dios sabe, donde nuestros futuros ancianos tienen que ser probados. En momentos de dolor también. Que tengan quizá que compartir en un sepelio. Que tengan que compartir en momentos de aflicción. Son momentos en donde vamos a, ¿cómo decirlo? No vamos a saber quizá qué hacer, pero algo es seguro, que si ese hermano o esa persona que ha partido es cristiano, sí hay dolor y tristeza, no lo vamos a ver más, pero hay una confianza tremenda de que le veremos prontamente. Entonces, mis hermanos, este mundo es un mundo hedonista. ¿Sí saben lo que me refiero cuando digo hedonista? Un mundo que ama el placer y que ama el disfrutarse, que no quiere sufrir nada. Pero nosotros, como cristianos, debemos ser entrenados para sufrir, no porque nos guste el sufrimiento como tal, sino porque es la forma en la cual Dios muchas veces nos perfecciona para su gloria. Pedro dice algo: nuestra herencia está reservada en los cielos, una herencia incorruptible, inmarcesible, que no se marchita. Entonces, el verdadero gozo del cristiano no es que no haya aflicción, sino que estamos conectados a Cristo. Mis hermanos, a los que aún dicen, pues, quizá no estoy tan convencido todavía, es creyente, yo les animo a que crean al Señor, porque estas bendiciones que están aquí, estas bendiciones que hemos visto a lo largo del capítulo 13, 14, 15 y 16, unas tremendas bendiciones de una compañía que está presente siempre por medio del Espíritu Santo, vencer el mundo, vencer el pecado, eso solamente se logra estando en Cristo. Así que todos mis hermanos, los niños, si me escuchan los niños que están aquí, crean en el Señor, pongan su confianza en el Señor. No hay lugar más seguro, ni mayor, ni mejor que Él, pero sí es necesario que quien se acerca a Él reconozca primeramente su pecado, reconozca la necesidad de un Salvador, y que evidentemente vengan arrepentimiento y fe a nuestro Señor. Y entonces, mis hermanos, entonces sí, podremos decir que hemos vencido al mundo. ¿Sí? Vamos a orar entonces. Padre, te doy gracias que bendices este día, Señor. Te ruego que tu palabra, Señor, nos dice que en medio de tanto lo que nos rodea, tantas ideologías, tantas cosas, Señor, todos nosotros podamos, mi Señor, mantenernos firmes en la salvación que nos ha dado. Señor, el gozo es ese deleite, Señor, de tenerte a ti como nuestro Dios y como nuestro Salvador. Es el gozo máximo de saber que eres nuestro mayor tesoro. Padre, por favor, permite que todos nosotros, todos como iglesia, podamos caminar en esta verdad, en esta realidad, mi Señor, que tenemos acceso al trono de la gracia solamente por medio de Jesucristo, nuestro Salvador,